Es un placer poder, poder compartir hoy esta charla de árboles con este disertante joven, ingeniero agrónomo, el cual tiene un precioso vivero en la zona de Canelones, Uruguay. Hola, bienvenido, Agustín. Tenés puesta el micrófono apagado. A ver, yo te lo abro, espera. Bien, ahora sí. Bueno, Ahora. buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Agradecer también al Garden y a Silvia también por la oportunidad de esta charla. Como bien dijo, sí, soy agrónomo. Tenemos un vivero familiar con mis padres desde hace 40 años. Yo específicamente trabajo aquí desde el 2019 y bueno, nos especializamos en árboles. Si te parece, Silvia, arranco nomás con la Sí, por presentación a favor. compartir. Sí, sí. Ahí se ve bien. Se ve un poco chica la imagen, si querés agrandar ahí, a ver. Sí, Ahora sí. sí. Bien, perfecto. Bueno, la charla de hoy va a ser de los árboles y su importancia en el paisaje. Voy a abarcar el tema desde, bueno, el árbol individual, los árboles como un ecosistema, también los árboles en la ciudad y también los árboles a ser utilizados en el diseño del paisaje. Para empezar, voy a definir brevemente qué es un árbol, que se define como una planta perenne de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura para así formar una copa y alcanza dimensiones considerables en su madurez. Estima que un árbol más o menos tiene aproximadamente más de 4 o 5 metros. Y hay un punteo de las cosas principales que definen un árbol, o sea, tiene un tronco leñoso, es decir, tiene cambio vascular, un crecimiento secundario, crece tanto en altura como en diámetro, tiene un sistema radicular formado, así como también una copa, tiene una longevidad prolongada y además se puede, bueno, propagar a través de distintas estrategias reproductivas. La forma de diagramar lo que es un árbol, como dije, está formado por un sistema de raíces, que bueno, son la parte principal de absorción de agua y minerales y nutrientes, y también sirven de anclaje. Después un tronco, un fuste, que hace la conducción de esa agua, nutrientes y asimilados. Y por último una copa, que es el conjunto de ramas y hojas que sirven para la fotosíntesis. Y así se estaría conformando lo que se define como árbol. Es una definición más o menos breve, básica, como repaso para la gente que, bueno, ya está en el tema o los que no están tanto en el tema lo puedan entender brevemente. Vamos a ir a lo que es la importancia general de los árboles. Empezamos con cuatro puntos claves a modo más macro, que son importantes en cuanto al clima global, que regulan el ciclo de carbono, así como también las partículas que se encuentran en la atmósfera de la Tierra. Como saben, los árboles capturan dióxido de carbono y emiten oxígeno. En cuanto a esto, se dice que, por ejemplo, el Amazonas es el pulmón del mundo. Por otro lado, también son importantes en el ciclo del agua, a través de la evapotranspiración y a la absorción de agua por parte de las raíces, regulan la infiltración, y manejan el caudal no solo de los ríos, sino también en ciudades, la escorrentía. En cuanto a los suelos, los protegen contra la erosión, como explicaba antes con el ciclo del agua, al reducir la escorrentía del agua, bueno, eso baja la erosión del suelo, mejoran la estructura edáfica y la fauna edáfica del suelo, y favorecen una mayor actividad microbiana en el mismo. Y por último, bueno, un árbol es importante para la biodiversidad del planeta, no solo como hábitat para otros insectos y especies, sino que también coexisten con otros grupos funcionales de plantas, como son los arbustos, herbáceas, trepadoras, cubresuelos, etcétera. En cuanto a los servicios ecosistémicos que brindan los árboles en el ámbito urbano, tenemos a grandes rasgos cinco, que son los que siempre se nombran. La regulación térmica,
reducen la temperatura del aire entre 2 y 8 grados según distintos estudios, mediante la sombra y la evapotranspiración del agua. Esto lo voy a explicar más en detalle en una diapositiva más adelante. Mejoran la calidad del aire, como comentaba, absorben partículas, las filtran, por lo tanto, el aire que nosotros respiramos en áreas arboladas es más puro, por así decir, que en áreas que no hay. La gestión hídrica, también como comenté, al reducir la escorrentía, disminuyen también los riesgos de inundación. Reducción del ruido, funcionan como masas que pueden atenuar el ruido, sobre todo en grandes ciudades. Y bienestar humano. Hay distintos estudios que comprueban que los árboles reducen el estrés, mejoran la salud mental y fomentan la actividad física, así como también la congregación de personas. También, por otro lado, aumentan el valor inmobiliario de los predios donde hay más áreas arboladas. Acá me voy a detener un poco en varios estudios que hay en Uruguay, de los árboles como reguladores de temperatura. Las ciudades tienden a ser más calurosas que áreas rurales debido a la masa de concreto que hay, la reflexión de los espejos, por ejemplo, también. Los árboles contrarrestan este efecto mediante el sombreado, la evapotranspiración y la reducción de estas superficies impermeables que les comentaba. Específicamente en Montevideo hay un estudio que comprueba que en más de la mitad de temporada estival, o sea, en el verano, estas diferencias entre zonas arboladas y no arboladas andan entre 8 a 12 grados, es decir, una temperatura mucho más cercana al confort térmico de las personas. La foto que hay acá es en Ciudad Vieja, son plátanos en la Plaza Matriz y se ven cómo proyecta la sombra. Por otro lado, también hay otro estudio que es por parte de la UDELAR, la Universidad de la República, en la Facultad de Agronomía del Uruguay, que habla de qué zonas, qué municipios tienen la mayor cantidad de árboles y, y en qué estado están esos árboles en Montevideo. Y esos números, esos datos que muestran que, por ejemplo, el municipio E, que es el que tiene mayor relación de árbol por habitante, los municipios D y E, que presentan los árboles con mayor tamaño, o el CH, que es uno de los municipios con árboles de mejor estado vegetativo, están en relación, como les comentaba antes, de áreas donde sube el valor inmobiliario de las casas y también del confort térmico de las personas. Como les comentaba hoy, los árboles son hábitat para la fauna y biodiversidad, y acá me voy a tener específicamente en el último punto. Los árboles con flores y frutos son esenciales para las especies polinizadoras y dispersoras de semilla, por lo tanto, tener áreas arboladas influye positivamente en la dispersión de especies, así como también en ayudar a la viabilidad de, por ejemplo, las abejas u otros insectos polinizadores que son fundamentales para la producción, por ejemplo, de frutas. Y bueno, explicaba un poco esto, a modo general, de los impactos positivos que tienen los árboles. Voy a hablar un poco de lo que son los árboles en el mundo y a las ciudades. Se estima más o menos que hay 3 billones de árboles en el planeta y se estima también que del 1 al 3%, o sea, un porcentaje bastante bajo, está en áreas urbanas. Un gran porcentaje de estos árboles, bueno, se ve reducido por intervención humana, ya sea por expansión de las ciudades, agricultura, deforestación, etcétera. Aproximadamente se dice que hay más de 10.000 especies plantadas en las ciudades y acá tengo 6 ciudades que se toman como referencia en el mundo. Bueno, tenemos el número es simplemente para nombrarlas, no es que estén en orden de más a menos importantes. Tenemos Tampa, Florida, que tiene un gran porcentaje de cobertura por las copas de los árboles. También se nombra Oslo, Noruega, que se estima que tiene entre 300 y 400, según la zona, metros cuadrados de espacio verde por habitante. Singapur, que bueno, hubo un estudio que es la única ciudad que pasa el test de 30 a 300, que ahora voy a explicar qué es.
Vancouver, con más de 140.000 árboles en las veredas. Frankfurt, que posee un bosque urbano de 5.000 hectáreas. Bueno, ¿qué es la regla de 30-300? Bueno, fue un estándar internacional de forestación urbana saludable, bueno, este test se puso a prueba en 8 grandes ciudades. La única ciudad que lo pasó fue Singapur. Consiste en al menos 3 árboles visibles de tu hogar, escuela o trabajo, al menos 30% de cobertura de las copas del dosel en los barrios y un parque o espacio verde accesible a 300 metros o menos. Específicamente en Uruguay, con los datos que voy a dar, van a ver que es una ciudad con bastantes árboles, bastante verde. Se estima que hay 234.464 árboles en las veredas y más de 300.000 árboles en total, incluyendo parques, jardines privados, alrededor de unas 500 especies cultivadas diferentes en Montevideo. Con estos datos podemos decir que hay un árbol cada 3 4 habitantes, que es un muy buen número, y unas 7.600 hectáreas de áreas verdes públicas, lo cual lo hace la ciudad de Latinoamérica con la mayor cantidad de área en América Latina. Se compara Montevideo con otras ciudades como Panamá y Buenos Aires, bueno, está a la par. Eh, por lo tanto, como pueden ver, es una ciudad muy verde. Se pueden mencionar áreas como Prado, Carrasco, el Parque Rivera. Como dice ahí, hay avenidas con muchos árboles, como es la Avenida Rivera, con casi 1.900 ejemplares. Por mencionar otras avenidas, tenemos 19 de Abril, que es una avenida que está compuesta por plátanos, y que se conforma todo, las copas se van juntando y forma como un túnel verde. Y bueno, un poco cómo está compuesta esta masa arbórea de Montevideo. Hay una concentración entre Fresno y Paraíso, o sea, casi el 50% está entre estas dos especies, después siguen el plátano y luego la tipa. Después vienen más especies, pero en un porcentaje mucho menor. Bueno, ¿cómo es el estado de los vegetales, en la ciudad y bueno, las intervenciones que se hacen en los mismos? La mayoría de solicitudes que se hacen a la Intendencia corresponden a problemas por interferencias edilicias, ya sea por raíces levantadas en las veredas o interferencia con el cableado. Y bueno, eligiendo una especie correcta para plantar a las aceras, estas solicitudes se pueden disminuir. Todos estos datos que yo saco, que fueron del censo, de tesis de grado, de la Intendencia, todos en las conclusiones hablan de una necesidad de actualización del censo del arbolado. Como pueden ver, los datos de la Intendencia son un poco desactualizados, datan del 2008. Esto se actualizó mediante una web que está en internet, pero que usa de base ese censo, que es del 2024, y después las tesis corresponden al 2024-2014. También hablan de una necesidad de educación, bueno, para el cuidado de los árboles, evitar el vandalismo, saber qué estamos plantando, la importancia de estos, y aumentar la diversidad de especies. Bueno, como les decía, hay una importante concentración en 4 especies. Eso puede ser un problema futuro. Ahora Uruguay, bueno, está atravesando, por ejemplo, el picudo rojo, las palmeras. Si apareciera una plaga similar en estas especies, eh, la cantidad de árboles que tendríamos en nuestras calles se vería fuertemente afectada. Lo que lograríamos con una mayor cantidad de especies, bueno, es disminuir el impacto ante una futura amenaza. Ahora voy a mostrar un par de fotos en los que, para ejemplificar lo que fui comentando, aclarar que todas las fotos que están acá, bueno, las saqué yo, son mías. Este, en primer lugar, a la izquierda tenemos un roble plantado en 1919 en Medway, Nueva Zelanda. Como decía, o sea, plantar un árbol hoy va a trascender generaciones. Eh, Como dice ahí, ese árbol se plantó en 1919 y aún sigue en pie, tiene más de 100 años. Acá voy a poner a la derecha, en Sydney, Australia, un ejemplo de un plátano.
Bueno, los plátanos con- son plantados en todo el mundo, ya que es una especie que está comprobada que se adapta bien al ámbito urbano. Tiene todos los ítems que les mencionaba, de reducción del ruido, se secuestra partículas para reducir la contaminación, aporta sombra, por lo tanto regula el estrés térmico. Acá la ciudad que les decía que pasó el test, Singapur, esto es el aeropuerto de Singapur. Cuando se llega ahí a la terminal, el- lo que te encontrás es una fuente y al lado todo un bosque conformado por distintos grupos funcionales de plantas, donde hay árboles también. Por otro lado, también Singapur tiene una zona que se llama Garden by the Bay, donde hay, bueno, todo un parque, jardín, y donde también se hacen exposiciones. En este caso les pongo un ejemplo de una exposición que la organiza Disney, donde a través de árboles, arbustos, flores, bueno, van eh, demostrando los personajes de la compañía a través de esas especies. Pasamos a Asia, Japón, donde hay una gran cultura del verde, en todas las ciudades que pude estar. Se ven mucha utilización de árboles en las calles, en los parques, en museos. Ahí a la izquierda tienen en Hiroshima, Japón, es en el Museo Memorial de donde cayó la bomba atómica. Hay todo un parque antes de llegar al museo, donde hay muchos cerezos plantados. Después a la derecha tienen el Jardín Nacional de Tokio, Japón. También es un parque bastante extenso se encuentra saliendo de la estación de Shinjuku, que es una de las estaciones de tren más grandes del mundo. Bueno, como para salir un poco de ese ruido de la ciudad, una ciudad muy grande como Tokio, tiene que tener una zona buffer que se le dice para disminuir ese impacto. Y bueno, esto es uno de los parques que busca eso. Bueno, también el cerezo en floración es un atractivo turístico que tiene Japón, es decir, también se hace rédito económico con los árboles. La época de Sakura, la Sakura Season que se le dicen, bueno, es una temporada de alta demanda de pasajes hacia el país. Por otro lado, ahí también tienen una alineación urbana con chingos y topiarios de coníferas en Beijing, China. Bueno, ahí se puede ver, bueno, como los árboles aportan sombra y hacen agradable la caminata por la ciudad. Acá un poco para mostrar de Medio Oriente y Turquía. A la izquierda es el Palacio de Isabel, donde, bueno, residen entidades gubernamentales. Al fondo, entre las dos palmeras, no sé si se llega a ver, pero está el edificio más grande del mundo, Burj Khalifa. Bueno, Dubái es una ciudad artificial en el medio desierto, con muchos edificios, y como les decía, también para contener ese impacto de cemento, de estructuras, como se hacen parques, jardines para este, poder disfrutar de los beneficios que tiene plantar vegetales. Por otro lado, otra vez un plátano, esta vez en Turquía, en una plaza a la salida de una universidad. Se puede ver gente caminando y sentada a la sombra que proporciona este árbol. Bueno, es un espacio de congregación de personas. Se puede ver lo que aporta el árbol en esta situación. Después acá pasamos a Europa, que es uno de los continentes bueno, el continente con más cultura del verde que hay en el mundo. Tiene muchas áreas verdes en las ciudades. A la izquierda, esto es atrás del Parlamento en Budapest, Hungría. Se puede ver, esto es al atardecer, cómo los árboles proyectan sombra en el parque. Se puede ver ahí atrás gente, bueno, caminando, gente que está corriendo también, como les decía hoy. Espacios verdes motivan a la actividad física. Por otro lado, a la derecha tenemos el Palacio de Schönbrunn en Viena. Acá, bueno, se pueden ver laberintos formados con especies vegetales y los árboles que están proporcionando la sombra para hacer más agradable la caminata son plátanos también. A la izquierda tenemos Lucerna, esto es el río Reus.
y se pueden ver, bueno, además de lo lindo que es el río, los botes, el diseño de las casas, los árboles aportan un valor ornamental bastante importante a la ciudad y eso atrae muchos turistas y por lo tanto mueve la economía y el turismo de estos países. A la derecha, bueno, la Sagrada Familia. Esta foto fue sacada en verano en Europa, la que yo. Bueno, hacía bastante calor ese día y para tomar la foto decidí, bueno, refugiarme abajo de un árbol. Esto es en París, acá tenemos dos fotos. En Europa se hace mucho el tema de identificar los árboles, hacer una breve descripción del mismo y poner cuándo y si se puede quién lo plantó también. Acá tenemos un Nasser Sepervines que se plantó en 1702, es decir, que la persona que plantó este árbol, bueno, dejó un legado eh, de beneficios, como les comentaba, durante más de 300 años. Y por otro lado, tenemos las sombras proyectadas de plátanos también en los Campos Elíseos, casi llegando al Arco del Triunfo. Madrid, que es una ciudad que tiene bastantes parques, en este caso les muestro una foto del Parque del Museo del Prado, también muchos diseños con flores, este, y una gran cantidad de coníferas y árboles caducifolios que los componen. Por otro lado, tenemos una maravilla del mundo, el Coliseo Romano. El Coliseo y los fueros romanos a su alrededor tienen bastante vegetación, por lo tanto, pasear por ahí es bastante agradable, incluso en verano, que los veranos en Roma son bastante calurosos, bueno, gracias a esta masa verde que se tiene, se contrarresta ese efecto térmico. Después pasando al continente americano, tenemos Estados Unidos, también otra metrópolis muy grande como Nueva York, tiene, digamos, lo que es el pulmón de la ciudad de Central Park, es un parque con una gran cantidad de árboles, donde se congrega mucha gente y también, bueno, es un importante punto turístico. Pues acá tengo una foto que, bueno, ejemplifica lo que le vengo comentando, dos personas a la sombra de un Xerces, es eso, es en el parque de Walt Whitman en Nueva York también. Otro ejemplo de, bueno, de que a los árboles se les puede dar varios usos, esto es un Acer palmatum, plantado en maceta, no solo hay árboles plantados, bueno, en el suelo, también se pueden plantar en maceta, y generar un impacto paisajístico con esto. Y por el otro lado, en Orlando, ahí en los parques de diversiones, bueno, hay una gran inversión por parte de los parques a la hora de generar los ambientes temáticos, de usar las especies adecuadas en el lugar. eh, bueno, otro ejemplo de cómo se utilizan los árboles en las ciudades y en el mundo. Pasando a lo que es Uruguay, bueno, a nuestro país, tenemos varios ejemplos de árboles de varios años y que tienen un importante porte y además con un valor paisajístico ornamental muy importante. A la izquierda tenemos una toñada de liquidámbar ahora en esta época. Se puede ver un banco ahí abajo para que la gente, bueno, se siente acá. Se usa mucho ir a tomar mate. A la derecha tenemos un ejemplar de Taxodium mucronatum. Tenemos ejemplares particulares también en nuestras aceras. Esto es un ejemplar particular de Timbó que se va como apoyando en el suelo y de ahí forma como varias cabezas y ramas y surge sobre el suelo. Después tenemos alineaciones muy interesantes. Ahí hay una alineación de Acer saccharinium, se pueden ver ejemplares de buen porte, con un poste bien conformado, una copa bien formada, árboles sanos. También bueno, la foto de la izquierda es una magnolia sudamericana en floración, esto es la Facultad de Agronomía. Este, la Facultad de Agronomía tiene un parque bastante importante, por lo cual para los estudiantes, bueno, yo estudié ahí y un comentario general es ese, bueno, poder estudiar en, en ese lugar ayuda bastante y no tanto en el ruido de la ciudad o encerrado en una biblioteca o departamento, como poder ir a estudiar al parque de la Facultad de Agronomía, es una ventaja.
Y bueno, para poner algún ejemplo, en otro departamento, acá en Casa Pueblo, en este caso en Maldonado, tenemos un ejemplar de araucaria, bueno, que es una especie que resiste bien las condiciones costeras. Tenemos un ejemplo de una especie bien seleccionada para el lugar y bueno, que también aporta un valor ornamental en un punto turístico del país. Bueno, explicado eso, voy a comentar brevemente qué pasos debemos seguir para la elección de un árbol, ya sea si lo voy a plantar en la vereda, en mi jardín, en maceta. En primer lugar, lo que tenemos que ver es el tamaño adulto de la planta, la altura, el diámetro de copa y la expansión de las raíces. Básicamente no se pueden plantar árboles de grandes dimensiones en espacios muy reducidos. También la velocidad de crecimiento del mismo, si yo quiero un impacto rápido, lo que busco, debo buscar plantas, árboles que crezcan una tasa de crecimiento mayor respecto a otras. El tipo de follaje, si busco árboles perennes, caducifolios o semicaducifolios. Si quiero sombra en verano, pero quiero que me entre luz en invierno, elijo un árbol que pierda la hoja. Si no me interesa, puedo abrirme a opciones perennes, buscar si quiero árboles con flores, con fruto o el valor ornamental o funcional que ellos tengan, y también identificar si la especie es nativa o introducida. Bueno, porque si estoy generando un parque o teniendo en cuenta las especies que están plantadas en la zona, ir diversificando las especies a plantar. Tener en cuenta las condiciones del lugar, no todos los árboles se pueden plantar en las mismas condiciones, el espacio que hay disponible, distancias a edificios, construcciones, si pasan cables, veredas, interferencia con otros árboles o plantas. El tipo de suelo es muy importante, arcilloso, arenoso, franco, el drenaje y compactación que tienen estos suelos que van de la mano con el tipo de textura, la exposición al sol, no todos los árboles son de pleno sol, hay árboles que son más de semisombra o sombra. Por lo general, para árboles que tienen flor, necesitan por lo menos algunas horas de sol. Es difícil que los árboles florezcan en condiciones de plena sombra. El clima local, sobre todo a la hora de utilizar especies introducidas, exóticas, bueno, tener en cuenta nuestro clima con respecto al clima de donde es originaria la especie. Bueno, y algo importante es la época de plantación. El momento óptimo es otoño-invierno. En Uruguay es de abril a agosto, básicamente, cuando el árbol está en reposo vegetativo. En líneas generales esto se expande hacia la mayoría de especies. Por ejemplo, en nuestro caso, algunas salvedades son el jacarandá, lapacho, que se pueden plantar más en la primavera porque son árboles que sufren el frío. También tenemos que evitar eventos como los calores del verano o épocas de sequía, porque son eventos que estresan al árbol, así como también las heladas, evitar periodos de heladas fuertes cuando se hagan el trasplante. Una vez, bueno, que se eligió la especie, les voy a comentar un poco los pasos para una correcta instalación del mismo. En primer lugar, las dimensiones del pozo que se le va a realizar. Este, en líneas generales, un pozo de 1 metro por 1 metro por 1 metro está bien. Si no, se pueden hacer el doble del ancho del terrón que tenga y la misma profundidad, ya que hay árboles que vienen en distintas presentaciones y tienen distintos tamaños de terrón conformados. Si la zona donde lo voy a plantar tiene una tierra particular, arcillosa o tiene restos de obras, bueno, mejorar la tierra de relleno, mezclar con compost, sustratos preparados, utilizar tierra buena. No tapar el tronco, es decir, cuando la planta está, por ejemplo, en maceta, se planta a ras de donde nace el cuello, no se debe tapar el cuello del tronco del árbol, ya que puede generar
se pudre y se muera. Lo mismo para plantas injertadas, nunca tapar el injerto, porque va a comprometer la prosperidad del mismo. Otras prácticas que se pueden hacer es aplicar mulch para conservar la humedad y moderar las temperaturas de las raíces, sobre todo en verano. También sirve como una medida para mitigar la emergencia de malezas. En cuanto al riego y tipo de tierra, hay que, sobre todo en verano, prestar atención al riego. Específicamente en Uruguay, bueno, venimos de muchos años de sequía, donde llegado el verano hay que estar pendientes del riego. O sea, es muy difícil que un árbol prospere hoy por hoy sin riego. Hay que estar atentos a ese tema. El riego pasa según, bueno, el tamaño del árbol, la especie, pero en verano, como dice ahí, semanal, o incluso se puede aumentar la frecuencia según las condiciones, 2 a 3 veces por semana, y después en otras estaciones, según la especie, se puede, bueno, espaciar más el riego. También depende de la cantidad de lluvia. Eh, el riego también cambia según el suelo, no solo según las especies de árbol elegidas. Suelos arcillosos retienen más la humedad, les cuesta más drenar el agua, y por el contrario, suelos arenosos suelen demandar una mayor frecuencia de riego. Si al plantar estos árboles en el pozo se utiliza una tierra más o menos preparada y conocemos la composición, se pueden estandarizar eh, los regímenes de riego sin entrar en los problemas del suelo del mismo. Una vez, bueno, pasando los primeros años y árboles ya establecidos, si no tenemos problemas de sequías importantes, no requieren un riego asiduo como se vienen haciendo los primeros años. Otros cuidados posteriores a la plantación: el tutorado, fijar estacas, tutores. Se pueden hacer, hay varias formas de tutorar correctamente un árbol. Hay que evitar que, bueno, el tutor lastime el tronco del árbol, este, que los tutores estén bien fijos a la tierra, eh, y sobre todo se hacen los primeros 2 años de implantación de los árboles. Las podas, para formar la estructura del árbol, a qué altura quiero que se forme la copa, también eliminar bifurcaciones, ramas que estén muertas, y después fertilizaciones que se pueden hacer con fertilización química, con fertilizantes completos como NPK, o utilizar también enmiendas orgánicas como el compost. Generalmente las fertilizaciones de árboles se hacen en otoño y primavera, que son las dos épocas de crecimiento que tienen la mayoría de especies. Y después realizar un monitoreo sanitario de control de plagas, enfermedades, algún daño mecánico, falta de nutrientes. Yendo más hacia la parte paisajística, bueno, voy a mencionar algunas de las especies que se pueden utilizar según la función que se les quiera dar. Árboles para sombra, tengo otros ejemplos como puede ser el olmo, es un árbol con amplia y densa. Caduco, que tiene un color muy lindo en otoño, muy resistente, forma una copa muy linda, en forma de paraguas. El tilo, muy conocido, con excelente sombra, además tiene una floración muy, muy perfumada. El plátano, que les mostré varios ejemplos que se usan también no solo en parques, sino en la ciudad. Puede ser árboles con floración. Bueno, estos son ejemplos que se utilizan mucho en nuestro país. Jacarandá, lapacho, virapitá, jacarandá con flores violetas. Lapacho tenemos flores rosadas, sino también está la especie que tiene flores amarillas, y virapitá con mucha flor amarilla, con un porte muy, muy grande y una floración muy vistosa. Después, estos son ejemplos de árboles de un porte considerable, pero también tenemos árboles de porte pequeño, como puede ser la espumilla, la Gestronemia indica, que tiene floraciones de colores más rosados, violetas, blancas, y hojas amarillas, naranjas en otoño, en la otoñada. Es un árbol de porte mediano que es nativa de Asia. Después el Acer palmatum, o Acer japonés, es un árbol también de porte compacto, ideal para jardines pequeños, puede plantarse
En macetas, se puede cultivar en macetas, como le mostré ahí en la foto en la plaza de Nueva York. Y bueno, otro ejemplo es un ciruelo de jardín, es un árbol chico, con un follaje rojo intenso y una floración blanca rosada en el invierno. Otras especies como las coníferas, bueno, los cipreses, araucarias, cedros, el cedro azul, el cedro de Vara, son, bueno, árboles que no pierden la hoja, perennes, que aportan un verde y una estructura durante todo el año. Árboles caducifolios de otoño, por nombrar otros, tenemos el liquidámbar, muy conocido, tiene una toñada espectacular que va desde el amarillo hasta el rojo. El Aces acharinum también es otra especie con una coloración amarilla dorada que pasa al naranja rojo. El Shingo, que es un árbol longevo, con un amarillo muy particular en el otoño también. Y acá algunas especies de árboles que se usan mucho en alineaciones o que se pueden empezar a usar. El Acer borgerianum, este, tiene un buen desarrollo en ámbitos urbanos, es un clásico para veredas más pequeñas, soporta un color otoñal muy, muy vistoso que es rojo. La tipa, que genera una sombra importante en verano, y el fresno europeo, que es otra especie que está adaptada al ámbito urbano. Bueno, como dice acá, el criterio según el uso que se le va a dar, el criterio de selección, elegir el árbol según lo que se busque. Una vez que tenemos eso, les voy a comentar un poco, bueno, como comentaba Silvia, como les comenté, yo me dedico, bueno, a la producción de árboles, qué es lo que se tiene que ver o se debería considerar a la hora de elegir un ejemplar en el vivero, los criterios de calidad. Particularmente, nuestro vivero es el único certificado a nivel nacional en cuanto a trazabilidad de los árboles. Esto es una certificación simplemente de origen, pero bueno, eso en conjunto, estamos trabajando en un proyecto también de ANI, que se refiere a buenas prácticas agrícolas para la producción de árboles, generando un manual y un registro para una buena producción de los mismos. Lo que tratamos es, bueno, considerar esto para tener un ejemplar final, de buena calidad. Básicamente lo que nos tenemos que fijar, un árbol que no tenga heridas, ni daños, sin cortes, rajaduras, rozaduras, podas mal realizadas, que sea un árbol sano, con un follaje de color uniforme. En verano, un liquidambar tiene que estar verde, si está amarillo, tiene nervaduras amarillas, si tiene otros colores, bueno, puede ser síntoma de una enfermedad. El árbol tiene que tener una estructura, o sea, una relación, tiene que tener una altura con el diámetro, que sea equilibrado, o sea, no plantas de 2 3 metros con un diámetro de 7 10 centímetros de tronco a la base, es un árbol que está desproporcionado, ni que hablar si esa medida de los centímetros es al metro, que es donde generalmente se toma la referencia al metro del suelo o a la altura del pecho. O sea, el árbol tiene que estar equilibrado, ¿no? Evitar ejemplares estirados o delgados. Y bueno, en conjunto a esto, bueno, una copa bien formada y una guía apical definida. En algunos casos, bueno, la dominancia doble o cruces de ramas, según el objetivo, se puede obviar, porque si lo quiero para un jardín y quiero un árbol con follaje y ramas densas, lo puedo plantar igual, pero si lo quiero, bueno, por ejemplo, para una vereda, evitar estos ejemplares. Por otro lado, bueno, cuando se compran árboles a terrón, la época de plantación es reducida, es solo en el invierno. Ya árboles que están cultivados en macetas, se pueden plantar con riego durante todo el año. Tienen que tener un terrón bien conformado, con raíces bien contenidas, evitar raíces, bueno, espiraladas, que se le dice, que, bueno, giren alrededor del tronco. El sistema radicular bien desarrollado, con raíces fibrosas, efectivas, que son las que van a asegurar un buen prendimiento de la planta.
Y acá, bueno, un dato específico para árboles que se utilizan en el espacio público. Árboles mejor conformados y de mayor tamaño aseguran un menor riesgo de vandalismo y una mayor probabilidad de establecimiento en un lugar exitoso. Hay distintos estudios en distintas ciudades del mundo, que bueno, cuanto los árboles son más grandes, menor se vandalizan. Un árbol, como dice ahí, de un DAP mayor a 5 centímetros, de una altura de 3 a 4 metros, este, es considerablemente menos vandalizado que otros más pequeños. Bueno, les voy a mostrar acá unos ejemplos de un poco de lo que estuvimos viendo. En este caso, en la primera foto, los caducifolios de otoño, el ejemplo es un tilo, que también puede ser como ejemplo para un árbol de sombra. Esa foto es acá en nuestro vivero, es un tilo en otoño, con un follaje amarillo. En el medio es una foto, bueno, que explica el crecimiento en un periodo de 5 años de un árbol que se plantó sin un sistema adecuado para el desarrollo de raíces. El de la derecha sí, se puede ver una diferencia de porte y un árbol más sano, el árbol de la derecha tiene una copa más formada, un color más verde, una mayor altura, ya que se le hizo un trabajo en el pozo de plantación, un sistema para un mayor y mejor desarrollo del mismo. Y bueno, como árboles de flor, y para mostrarles un poco el criterio de selección, también tenemos espumillas, pueden ver el fusto del tronco, es derecho, tiene una relación con la altura de la planta, estas plantas, bueno, están envasadas y tienen una copa formada. Un poco para ir terminando, decir que, bueno, los árboles no son un gasto, sino que son una inversión, por todo lo que ya comenté, y bueno, acaban un poco de números. Hay estudios que indican, bueno, que por cada dólar invertido en el arbolado humano, el municipio, bueno, la entidad pública que los planta recibe un beneficio de 2,70 dólares. En cuanto ya sea beneficios ambientales, energéticos y de salud. Como les comentaba hoy, un mayor valor inmobiliario en barrios con alta cobertura arbórea contra otros que tienen zonas con menos árboles o sin árboles. Los comercios también que se encuentran en calles arboladas registran mayor congregación de gente y ventas. Este, mm, bueno, como los dos ejemplos que le mostré de árboles de muchos años, 100 años o más de beneficios acumulados, un árbol que se planta ahora, si las cosas se hacen bien, pueden prosperar más de 100, 200, 300 años. Son 4, 5, 6 generaciones. Son tiempos que trascienden a los de una generación humana. Los árboles no hacen basura, a veces se dice, en mi opinión, mal, que los árboles, bueno, por ejemplo, el plátano que da pelusas, dice que la tipa, bueno, escupe, o los árboles que dan flor, los restos de la flor, el palo borracho. Bueno, los árboles no hacen basura, sino que los desechos naturales que tienen, hojas, flores y frutos, son 100% degradables, que además nutren el suelo. El caso de la pelusa del plátano, dura días y no contamina. En contra, tenemos también el plástico, que de una maceta dura 500 años y restos orgánicos duran 3, 6 meses o incluso menos. Bueno, otros beneficios que ejemplifican que los árboles no son un gasto, es una inversión. Un menor consumo del aire acondicionado en edificios que se encuentran en zonas arboladas. Y también, además, un beneficio a la productividad humana, más de un 10% de productividad laboral documentada en zonas, oficinas que tienen espacios con vistas a, en vez de a otros edificios, bueno, estructuras verdes. Y bueno, para terminar, esta frase que me parece muy buena y que es la base de lo que les comenté y bueno, también de lo que son los árboles en el paisaje. El árbol es el mejor ingeniero del paisaje, no solo lo embellece, sino que lo hace posible. A partir del árbol, bueno, podemos ir a otros grupos funcionales y empezar a diseñar y conformar un paisaje. Y bueno, acá abajo tengo las referencias principales de la información que usé. Hay información internacional y también información, bueno, de Uruguay, de nuestro país.
Sobre todo, bueno, utilicé bibliografía bien documentada, con respaldo, artículos científicos, tesis de grado, libros con autores de renombre, que es la información que, bueno, se recomienda consultar para estudiar sobre el tema. Y bueno, acá esta foto es, en Japón también es un cerezo, y tal, las fotos, como las referencias bibliográficas, o sea, las fotos, todas son mías. De mi parte, bueno, era eso, así que estoy dispuesto a preguntas, comentarios, lo que sea, y les vuelvo a agradecer a todos los que se conectaron y al Garden por darme la oportunidad. Muchas gracias. Bárbaro, buenísimo, Agustín. La verdad que súper interesante lo que vimos y de muchísimo valor para nuestros trabajos. Silvia, vamos a dar lugar a preguntas. El que tiene Sí, preguntas, vamos a dar lugar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Levante la mano. Yo había dejado escrita una, pero ¿qué es el crecimiento secundario en un árbol? Es el crecimiento en diámetro, el crecimiento leñoso. El diámetro. Sí. Está, perfecto. Vos lo La- nombraste al las, principio. las especies que no tienen crecimientos eh, secundarios no se consideran árboles o se le dice falso árboles también. Mm. Un ciprés calvo, el ciprés que va para arriba, el piramidal, ¿qué sería? Sí, son árboles, sí, son árboles. Son árboles. Está, perfecto. Y Paquita. ahí entra dentro del grupo de las coníferas, dentro Ok. de los árboles de varios Sí, grupos. Eh, gracias. Capaz que fue Paquita. un poco rápido la presentación, pero creo que estuve dentro del tiempo. No, no, Así no, que, está bueno, si algo bien. no quedó claro, Perfecto. me preguntan. Sí, gracias. Paquita, ya te doy voz. alguien te pregunta Ya. si el vivero Perdón, manda árboles al interior. Eso dejo, como me dijeron acá, dejo sí, mis gracias. datos y me consultan. Dejo mi Perfecto. número, mi mail y me consultan. Ok. Perdón, no podía quitar el micrófono. De lo que dijiste, el cajete recomendado es de 1 por 1, ¿correcto? Sí, o sea, es una medida estándar. Vos me decís del hoyo de plantación, el pozo de plantación. Exacto, exacto. Sí, es algo estándar. Puede variar, como dije, según el terrón de la Ok, planta. Capaz que ajá, árboles más chicos que tienen un terrón de 30 por 20 no es necesario. O sea, es bueno en tener ese espacio de plantación de pozo con tierra preparada, pero, o sea, se puede hacer un pozo más chico. ok, Y también árboles que son mucho más grandes necesitan un espacio mucho mayor. Son medidas estándar que sabes que si haces eso, bueno, vas por buen camino en general. ok. Y una Y es un pozo pregunta, grande, 1 metro por 1 metro por 1 metro, es muy grande. ok. Y una pregunta, ¿es correcto hacerles cajete o que se pongan al ras de la tierra sin que le hagas un pozo para que contenga el agua? Cajete, ¿te referís como a una montañita o Como una alrededor del árbol, como un hoyo? como un hoyito, como un plato hondo ¿Sí? para que se llene de agua o dejarlo al ras de piso. No es necesario. O sea, también ahí depende de la especie, si le gusta más el agua o no, pero teniendo riego no es necesario hacer ninguna modificación del suelo alrededor de la planta. O sea, cuando Cuando vas a una, plantar, cuando ah, plantás un árbol, haces el pozo, lo plantás y lo que es alrededor queda como está, no debería hacer ninguna modificación. ok, cuando un árbol ya está establecido Ujú. y tiene un diámetro, es que estoy cuidando un parque. ¿Sí? Entonces, cuando un árbol ya está establecido, ¿qué periodicidad de riego recomiendas? ¿Son fresnos, son mezquites, son huizaches? Porque la zona es desértica, es árida y son árboles pues, de poca Sí. necesidad hídrica. Sí, ahí, bueno, como dije hoy, depende mucho de lo que llueva. Como me comentás que es una zona desértica, Sí, si bien los árboles ya están establecidos, bueno, ahí depende del suelo, de la coloración radicular que hayan tenido. El árbol, en líneas generales, te indica si le falta agua.
pérdida de hojas en épocas que no es normal, en primavera, primavera tardía, que se caigan hojas, que se pongan amarillas, bordes como quemados, arrugados, cuando la hoja como que se achica y se deshidrata, eso falta de agua también. El árbol te suele indicar, sobre todo para árboles grandes. No sé cuántos años tienen esos árboles. Como 25. Sí, es una zona particular de lo que es el clima, o sea, el desierto, ¿no? Si son zonas de clima desértico y un fresno que son de climas más, bueno, mediterráneos, ya que pierden la hoja, o sea, tienen un ciclo de un caducifolio, de ahí habría que prestar atención. Por lo general, el árbol te dice si le falta agua, o sea, te lo indica. Hay algún síntoma que te va a indicar eso, un estrés, se va a ver. Si el árbol está verde, durante, por ejemplo, el caso del fresno, está verde con las hojas sanas, la mayor parte del año no es necesario regar. Como ejemplo, es otro clima, pero bueno, en el vivero tenemos árboles de más de 30 años, no se riega ninguno, pero bueno, es otro clima, como te digo. Si hay falta de agua, se realiza un riego, pero porque el árbol manifestó eso. Bárbaro, No sé. buenísimo. Muchas gracias por tu respuesta, Agustín. No sé si alguien más Por- tiene una pregunta. Acá preguntaron, bueno, en el chat, puedo responder eso si Sí, nadie sí, más. adelante, adelante. Yo leí algo de la poda, pero no, me parece que Es es un media tema. general la pregunta. La poda, sí, los árboles se tienen que podar. No está mal. Se tienen que podar. A veces hay gente que no les gusta, bueno, pero se tienen que podar. Esto de todos los viveros productores y hay mucha bibliografía que respalda que los árboles después de una poda, bueno, mejoran su estado. Hay que ver bien la época, evitar podar en verano, podar en situaciones particulares, de estrés de la planta, pero otoño, se puede podar, depende de la especie también. No es lo mismo podar una conífera que podar un árbol que pierde las hojas. Hay muchas cosas a considerar, o sea, se puede hacer otra charla de eso, pero como líneas generales se tiene que podar y bueno, estudiar bien cuándo y cómo y qué es lo que se va a podar. Si hay muchas dudas, hay gente que trabaja muy bien y hace poda de árboles. Bárbaro, perfecto. Después, hay un tiempo medio para la renovación del arbolado urbano. No, por lo menos no hay estudios que te digan cada cuánto. Eso te va a decir el estado de cada individuo, cómo está. En Europa se hacen renovaciones eh, bastante seguido, digamos, para lo que es el ciclo de un árbol, pero se va un árbol grande y viene otro árbol grande. O sea, se renueva casi que una planta por otra. Si se va un árbol que tiene 8 o 10 metros, viene un árbol que tiene casi las mismas dimensiones. Después las plantas, bueno, les mostré un par de ejemplos ahí, árboles de 200, 100 años, en Montevideo hay plátanos que tienen también más de 100 años, no hay un tiempo medio. El tiempo lo define la condición del lugar y del árbol. Si se va a hacer una intervención en un árbol que está en una calle y esa calle se va a expandir, por más que el árbol no haya llegado a su ciclo, se va a cortar. Eh, y bueno, y si otros no tiene que ver la edad, si un árbol se puso enfermo y no hay forma de recuperarlo, se va a sacar también. Ah, Eh, Silvia, ¿tú querías una pregunta? Sí, yo quería Dale. preguntarte, por ejemplo, yo tengo un guayabo son dos arbolitos que tengo de guayabos, pero el de la fruta para que se hace dulce, ¿viste? Mm. El guayabo creo que es el brasilero o el paraguayo, no sé bien. Pero se va para arriba y arriba no tiene fruta. Yo le tengo que cortar esas ramas. Sí, se ¿Es puede mejor cortar. dejarlo redondo, cortarle de arriba o tengo que ir cortando de abajo? No Podés sé cortar cómo arriba. podarlo. Si el guayabo resiste bien las podas, además es un árbol que da fruto. Sí, está Sí, lo dando podés justo podar ahora. arriba,
No tratar de no sacarle el crecimiento apical, pero sí le puedes dar una forma. Le doy una Son árboles forma. que se puede hacer topiario también, o sea, sí. Y después podés ver dónde, si es un árbol que ya da fruta, dónde te esté dando fruta y qué es lo que podás y lo que no. O sea que donde está dando no lo toco, toco las ramas que se fueron para arriba. Ok, está, gracias. Bueno, sigo con alguna otra pregunta. ¿Quién define y con qué criterio dentro de las intendencias las especies a plantar? ¿Por qué es tan acotada la lista? O sea, siempre se planta lo mismo. Lo más exótico que han elegido es Colruyteria. Eh, de lo que te puedo responder, ¿quién define? Es la gente, los agrónomos o los contratados que trabajan en cada municipio. Las especies, bueno, definen las especies. ¿Por qué es tan acotada la lista? Por lo que se conoce, por lo que se sabe que funciona, y después también por la oferta que haya en los viveros. A veces, bueno, eso cada año, la oferta que sale de los viveros es lo que te define lo que puedes plantar y que no. Y bueno, también se sigue la línea que se planta hace años. Se pide mucho fresno, paraíso. Igual hace un par de años se piden más cosas también. Eh, y se han plantado otras cosas, además de corruteria. Si bien es algo que se planta mucho, hay plantaciones de Acer, liquidámbar, que es un árbol conocido, pero que no está muy plantado en las aceras. Acer sacarino, un Acer rogeriano, un Acer rubrum. Agustín, eh, son maravillosos en la ciudad de Maldonado, las este, espumillas, las espumillas, ¿no? bueno, ese es Que, otro ejemplo, ¿no? que no son Este, árboles enormes o no están sí. enormes, no sé cómo terminan, pero no están enormes ahora. No, son para, bueno, sí, veredas o espacios pequeños, el láser borgeriano, la espumilla, bueno, se plantaron en Maldonado, se plantan en otros departamentos, en Rocha también, se han ¿No? plantado Y esas son especies. tremendamente decorativos, está bien, es enero, febrero, pero tremendamente Y bueno, decorativos. el caso de la espumilla también ahora tiene color en otoño, así que, bueno, Hasta el Muy tronco es bonito, lindo de la espumilla. y muy tiene como lindo, un veteado. muy bueno. ¿Qué pasa con las Mm. plantas nativas en la vía pública? Nativas supongo que Uruguay, se ha plantado también. Hay alineaciones grandes de, de esas plantas. Después también lo que se elige es un tema económico. Hay especies más caras que otras y a veces se elige por ese tema, no tiene que ver con las especies, sino por un tema económico, el presupuesto que esté disponible y se gasta en base a eso. Pero capaz que sí, que se debería plantar más especies nativas, pero ahí depende ya es algo más del gobierno hay muchos viveros que producen plantas nativas, se producen muchas especies de árboles. Después, si se plantan o no, no depende de los productores, sino de quienes la vayan a plantar. Sigo con alguna. ¿Podría pasar su mail? Sí, el mail lo pasé. Es bueno hacerles una olla y poner Bueno, sí, se puede, más que una olla, así, mover la tierra y poner compost o fertilizante de liberación libre. Ahí siempre, bueno, en el compost si no les dicen de qué está conformado, es algo que es muy variable. Va a aportar, sí, nitrógeno, fósforo, potasio, y va a mejorar la estructura del suelo, bueno, pero las cantidades no las sabes, es algo muy variable. El compost además no solo fertiliza, sino que mejora la estructura del suelo y mejora la fauna de África también. Así que bueno, es algo más que solo fertilizar, está bien usar compost o abono. Si me dejás, Silvia, yo sigo contestando acá si nadie abre el micrófono. Vos decime ahí.